Muy bien, chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Hoy les voy a presentar el tema de balanceo por método redox. ¿De acuerdo? Recuerden que, bueno, la última clase que tuvimos, llegamos hasta la parte en la que explicábamos lo que era una ecuación química, ¿no? Lo que era una reacción química. Además de que explicamos también la simbología que involucra tener una reacción química. Entonces, partiendo de la premisa de que, bueno, toda ecuación química, toda reacción química tiene que estar siempre balanceada. Esto ya lo habíamos comentado por qué, ¿no? Porque sabemos que no podemos ni destruir ni crear materia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que justificar toda la materia que está entrando en los reactivos a la materia que sale como producto, ¿de acuerdo? Eh, bueno, partiendo de esta premisa, como les decía, tenemos algún tipo de reacciones que son reacciones de óxido-reducción. Las reacciones de óxido-reducción normalmente suelen balancearse por el método redox, ¿sí? Son reacciones en las que, bueno, un elemento o un agente se va a reducir, mientras que otro se va a oxidar, ¿vale? Entonces vamos a explicar, primero que nada, a qué nos referimos con oxidación, qué es una reducción, o sea, qué ocurre en ambos casos, dónde se pierden o dónde se ganan electrones, ¿sí? Y después vamos a desarrollar un ejemplo completo de cómo hacer este método redox, por si es el caso que en su examen les lleguen a preguntar sobre quién es el agente oxidante o quién es el agente reductor, o en su defecto hagan uso de este método para balancear la ecuación química que les estén dando. Recuerden que siempre en el examen o este tipo de exámenes es más pertinente tal vez probar los reactivos, ¿no? Con las moles que nos están dando, ¿sí? A hacer todo un método completo de balanceo por redox. Yo les recomiendo que este método lo apliquen cuando se les pida lo que es el agente reductor y el agente oxidante. Si nada más se les está pidiendo el balanceo por tanteo, pues pueden ahorrar un poco de tiempo en el examen y no hacer este método como tal. Pero es importante que conozcan también la parte teórica, ¿no? En caso de que se les llegue a preguntar algo referente a qué ocurre cuando un elemento se oxida o referente a qué ocurre cuando un elemento se está reduciendo. ¿De acuerdo? O ya sea un elemento, sea un compuesto o llamémoslo agente, ¿vale? Vamos entonces a empezar a explicar acerca de esto, chicos. Vamos a leer lo que dice por ahí y vamos explicando más a detalle, ¿vale? Entonces dice que en las reacciones de tipo redox, o sea, las reacciones óxido-reducción, como les comentaba, se lleva a cabo la oxidación de un compuesto y la reducción de otro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos con oxidación? La oxidación va a consistir en un aumento de valencia. Recordemos que la valencia, pues bueno, es la última capa o el último orbital que nosotros tenemos en una molécula, ¿no? Entonces va a aumentar esta capa, ¿por qué? Pues precisamente porque está perdiendo electrones, ¿vale? Cuando se oxida un compuesto, en este caso, vamos a hablar que este compuesto está perdiendo electrones, ¿de acuerdo? Al contrario, cuando ocurre una reducción, ¿sí? De un compuesto, aquí va a disminuir la valencia, ¿sí? O sea, vamos a tener menor cantidad de electrones, ¿por qué? Porque se gana, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden cuando en nuestro número de oxidación, que eso es lo que vamos a estar haciendo ahorita con el balance por redox, recordemos que en el primer paso, ahorita lo vamos a ver, colocamos siempre los números de oxidación de los elementos y los compuestos involucrados. Tenemos que observar, obviamente, cuál es el que está cambiando. Entonces, cuando un elemento se oxida, es cuando pierde electrones, ¿sí? Esto ocurre cuando el número de oxidación aumenta, ¿de acuerdo? Por su parte, cuando un elemento o un compuesto gana electrones, ¿sí? Estamos hablando de que este agente se está reduciendo. O sea, nuestro número de oxidación va a disminuir en número, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un elemento, ¿no? Un compuesto que está cambiando de un número de oxidación de -3 a un número de oxidación de +3, por ejemplo, estamos hablando de que ese elemento se oxidó, ¿sí? Por su parte, si estamos hablando de que un compuesto o un agente pasó de tener un número de oxidación +1 a un número de oxidación de -1, pues estaríamos hablando de que ese elemento o ese compuesto se redujo, ¿no? O pasó una reducción por él. ¿Por qué? Porque ganó electrones. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí preparado y lo vamos resolviendo para que vean cómo es que se hace esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los pasos para balancear por redox? Muy bien, el primer paso que nosotros tenemos que hacer, como les estaba comentando previamente, es agregar los números de oxidación a cada uno de los elementos, ¿sí? Como dice ahí, de tal manera que su sumatoria total sea cero. Esto, obviamente, ya contando a la molécula completa. Los elementos que se encuentren solos, como habíamos comentado también en clases anteriores, en su estado molecular, o sea, tendrán un número de oxidación de cero. ¿Okay? Entonces, elementos o compuestos que encontremos, más bien elementos que encontremos solitos, estos van a tener siempre un número de oxidación de cero. ¿Por qué? Porque están neutros, los consideramos neutros en la reacción.
acuerdo? Entonces vamos a trabajar con esta reacción que está aquí. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos un átomo ¿cómo se llama? De estaño, ¿sí? Este átomo, bueno, haciendo reacción con este ácido nítrico, me parece, va a producir, pues bueno, este óxido de estaño más una mol de óxido, o más bien de óxido de nitrógeno, ¿sí? Óxido nítrico, más una molécula de agua. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que balancear. Obviamente no está balanceado, ¿sí? Aquí inicialmente no está balanceado. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer el método redox para encontrar, bueno, cuáles serían las moles adecuadas para colocar al final de nuestro balanceo y obviamente al final tal vez hacer un pequeño balance por tanteo, ¿no? Entonces, como primer paso, sabemos, tenemos que colocar los números de oxidación. En este caso, bueno, este átomo como está solito lo vamos a considerar como cero, ¿sí? Además de eso, tenemos bueno, el átomo de hidrógeno, ¿sí? Al átomo de nitrógeno y al átomo de los tres átomos de oxígeno. Esto hay que colocarle sus números de oxidación, como sabemos. Muy bien, me parece que ahí se cortó tantito la grabación. Continuamos entonces, como les comentaba, entonces acá de este lado en esta molécula de ácido nítrico, nosotros tenemos que colocar los números de oxidación, ¿no? Sabemos que el oxígeno siempre trabaja con un número de oxidación de -2, ¿sí? Y bueno, al multiplicarlo por el 3 que tenemos aquí debajo como subíndice, ¿no? Del átomo, esto nos quedaría como un número de oxidación total de -6. Recordemos que este no es el número de oxidación con el que trabaja el oxígeno. O sea, en esta molécula, al multiplicar por los tres átomos, corresponde a este -6, ¿no? Pero originalmente el oxígeno trabaja con el número de oxidación de -2, ¿ok? Además de eso, bueno, como comodín también podemos tener al hidrógeno. El hidrógeno sabemos que siempre va a trabajar con el número de oxidación +1, siempre y cuando no estemos hablando de hidruros, ¿ok? Entonces, bueno, si aquí mi hidrógeno trabaja con un número de oxidación +1 y mi oxígeno con el -6, para que esto se convierta en cero o la sumatoria de esto sea cero, deberíamos tener que el nitrógeno trabaja con una oxidación de +5, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, del lado de los productos, lo que tenemos es que, bueno, el oxígeno por acá en esta molécula de óxido de estaño va a trabajar igual con un número de oxidación de -2. Al multiplicarlo por el 2 que tenemos aquí abajo, esto resulta en un -4. ¿Ok? Por lo tanto, para que nuestro estaño pueda neutralizarse con este -2, el estaño debe haber trabajado aquí con un +4. ¿Ok? Muy bien, entonces de este lado el oxígeno de igual manera va a trabajar con un número de oxidación de -2 que al multiplicar por este 2 que está en la parte de abajo, pues nos va a quedar como un -4. Para que el nitrógeno pueda neutralizarse con este -4, pues debe de haber trabajado con un +4. ¿Ok? Muy bien, de este lado la molécula de agua es una molécula que por lo general siempre va a estar neutralizada. ¿Esto por qué? Porque el oxígeno siempre trabaja con el número de oxidación de -2, el hidrógeno con +1 y al multiplicarse por este 2 que tenemos aquí abajo normalmente en la molécula de agua, pues nos queda como un +2 y esta sumatoria pues nos daría un igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya colocamos los números de oxidación. ¿Qué es lo que tenemos que observar ahora, chicos? ¿Qué elementos cambian? ¿Sí? Y con el cambiar me refiero obviamente al número de oxidación. Si observamos los elementos que cambiaron de oxidación es el estaño, ¿sí? Si observan en la parte de los reactivos teníamos que trabaja con un número de oxidación de 0 al estar solito, ¿sí? Y del lado de los productos, pues tenemos que este estaño va a trabajar ahora con un número de oxidación de +4, ¿ok? Entonces, este elemento está cambiando. ¿Qué está pasando? Bueno, si se dan cuenta, pues bueno, aumentó en número, ¿sí? Tenemos acá un 0, acá tenemos un +4, aumentó en número su oxidación. Recordemos que entonces al aumentar el número de oxidación en número, estamos hablando de que este elemento se está oxidando, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocarlo de este lado. Entonces mi estaño por acá es el que se está oxidando, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, porque pasó de tener un estado de oxidación de 0 a tener un estado de oxidación de +4, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Que como tal perdió 4 electrones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el otro elemento que cambia? El otro elemento que cambia en este caso sería el nitrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro nitrógeno pasó de tener un número de oxidación de +5, ¿sí? A trabajar con un número de oxidación de +4, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos observando en esta situación? Pues bueno, que este elemento ganó electrones, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se redujo. ¿Por qué? Porque el número de oxidación pasó a ser menor en cantidad numérica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestro nitrógeno es el que se reduce, ¿sí? A partir de aquí, nosotros podemos ya definir algo, ¿no? Como ustedes saben, el agente reductor siempre va a ser el que se oxida, mientras que el agente oxidante va a ser el que se reduce. Entonces, en este paso, chicos, para su examen, igual para que ahorren tiempo,
En este paso, ustedes ya pueden definir quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor. En este caso, ¿quién sería el agente reductor? Pues bueno, el que se oxida, ¿no? Entonces, mi agente oxidante, o más bien mi agente reductor en este caso, ¿sí? ¿Quién sería? Pues bueno, el estaño, ¿de acuerdo? Entonces, este de aquí sería mi agente reductor, ¿ok? Mi agente reductor. ¿Por qué? Porque este es el que se oxida, ¿sí? Mientras que el nitrógeno, pero ojo, no solo el nitrógeno, sería toda la molécula de ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico, vamos a poner aquí estaño, ¿sí? Para que esto quede más claro, ¿sí? El estaño es mi agente reductor, mientras que entonces mi ácido nítrico, ¿sí? Al contener al nitrógeno, que es el elemento que se está reduciendo, pues entonces en este caso sería mi agente oxidante, ¿ok? Entonces, en este paso nosotros ya podemos definir eso, ¿ok? Si es la situación que su examen les llegan a preguntar cuál es el agente oxidante y quién es el agente reductor, pues a partir de este punto ya pueden ustedes definirlo. ¿De acuerdo? Entonces ya observamos cuántos electrones van a cambiar, ¿no? En este caso, pues bueno, el estaño cambió 4 electrones, mientras que el nitrógeno cambió solamente 1, ¿de acuerdo? Pasó de tener 5 a tener ahora 4. Muy bien, entonces, ¿esto qué nos indica, muchachos? Vamos a leer lo que dice por ahí y vamos comentando. Dice que, bueno, se cuenta cuántos electrones producen el cambio en los números de oxidación y se multiplican, ojo, de forma cruzada, ¿sí? En el caso de tener un subíndice, el elemento en cuestión se multiplica por el mismo antes de hacer este producto cruzado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si se acuerdan, pues bueno, vamos a regresar un poquito. El nitrógeno cambió un electrón, entonces un electrón yo lo tengo que pasar multiplicando al estaño, ¿sí? Mientras que los 4 electrones que cambió el estaño, yo los voy a multiplicar por el nitrógeno, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces en cada molécula que yo vea con nitrógeno voy a colocar 4 moles al lado de él, ¿sí? Mientras que en el estaño, pues bueno, como se multiplicó por 1, solamente vamos a colocar un mol, ¿de acuerdo? Un mol para, bueno, expresar lo que nos quedó aquí como cambio, ¿no? En las oxidaciones aplicando el método redox, ¿de acuerdo? Entonces, como dice aquí abajo, de acuerdo al número de moles encontrados, se procederá a agregarlos en la reacción química. En caso de ser necesario, pues bueno, se terminará el balanceo por el método del tanteo, ¿ok? Entonces, ¿qué observamos? Como les había comentado, en cada molécula donde observemos que está el estaño, vamos a colocar un 1. Aquí, pues bueno, ya no se coloca porque, pues bueno, es evidente que no hay que ponerlo, ¿no? No es necesario, ¿sí? En el caso de la otra molécula, que es este óxido de estaño, pues aquí también colocaríamos un 1, ¿sí? Entonces, este 1, pues al igual se puede omitir, ¿no? No hay ningún problema. En el caso de donde nosotros observemos, vamos a colocarlo igual para que quede más claro, ¿sí? En el caso de donde tenemos átomos que contengan al nitrógeno, ahí vamos a colocar nosotros 4 electrones, o más bien 4 moles, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el ácido nítrico colocamos las 4 moles, mientras que acá en el óxido de nitrógeno, o el óxido nítrico, vamos a colocar también 4 electrones, 4 moles, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, vamos a hacer más bien al hacer la cuenta de estos vaya, átomos que se encuentran en esta reacción ya casi balanceada, vamos a observar que no va a estar balanceada en su totalidad. Vamos a verlo, ¿sí? Vamos a colocar primero a los no metales, después vamos a colocar por aquí al metal, que es el estaño, y además vamos a colocar al hidrógeno y al oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuántos átomos nos van a quedar de cada lado, ¿no? Para ver si esto está balanceado o no está balanceado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos átomos de nitrógeno vamos a tener del lado de los reactivos? Vamos a tener 4, si se dan cuenta, ¿sí? Bueno, vamos a colocar por aquí un 4 que no se colocó, ¿sí? Y del lado derecho, si observamos, del lado de los productos, vamos a tener también 4 nitrógenos, ¿de acuerdo? Muy bien, en la parte de los estaños, bueno, vamos a observar que tenemos únicamente uno del lado de los reactivos, ¿sí? Mientras que del lado de los productos vamos a tener también un solo estaño, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con los hidrógenos? Bueno, con los hidrógenos de este lado vamos a contener 4, si nos damos cuenta, al multiplicar estas 4 moles por el hidrógeno, vamos a tener 4 hidrógenos. Mientras que del lado derecho, bueno, tendríamos un total de, ojo, nada más 2 hidrógenos, ¿no? Si observamos de este lado, no tenemos hidrógenos presentes, entonces tendríamos que colocar por acá 2 hidrógenos. Y ojo, aquí ya no tenemos balanceada la ecuación, ¿no? ¿Qué pasa con los oxígenos? Bueno, de este lado multiplicaríamos 4 por 3, este 4 por 3, pues bueno, nos va a dar por ahí 12, ¿sí? 12 oxígenos. Y del lado de los productos vamos a tener 2 oxígenos por acá, mientras que, bueno, este 4 lo multiplicamos por el 2 que está acá, esto nos va a dar 8, ¿sí? 8 más 2, bueno, tenemos 10, y bueno, un oxígeno de este lado nos quedan 11.
¿vale? Entonces, ¿qué observamos? Que el hidrógeno y el oxígeno no quedan balanceados totalmente. Esto es algo común, esto ya lo sabemos que con el método redox, pues no siempre vamos a tener la ecuación química balanceada en su totalidad al final, sino que vamos a tener que aplicar un balanceo por tanteo, ¿sí? Siempre en la última parte, pues para tener la ecuación química totalmente balanceada, ¿ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en este caso? Pues bueno, agregar 2 moles a la molécula de agua, ¿sí? Si nosotros agregamos por acá un 2, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, que la ecuación se nos va a balancear. Vamos a ver cómo nos quedaría. ¿Qué es lo que alteramos nosotros al hidrógeno y al oxígeno? Entonces, cambiarían del lado derecho de la ecuación, ¿no? Entonces, vamos a contar nada más a este par de elementos para ver cómo nos quedarían, ¿vale? En el caso de los hidrógenos, ¿qué observamos? Que, bueno, al colocar estas 2 moles, ¿sí? Bueno, también lo vemos por acá abajo, ¿sí? Estas 2 moles se multiplican por los 2 átomos que tenemos aquí abajo y que me quedan 4 hidrógenos, ¿sí? Y ya corresponden a los 4 hidrógenos que yo tenía inicialmente del lado de los reactivos. Con los oxígenos, ¿qué ocurre? Bueno, con los oxígenos, si observamos, tenemos 2 de este lado, vamos a colocarlos aquí, más, ojo, 2 por 4, que en este lado nos quedan 8, ¿sí? Y, bueno, las 2 moles que colocamos al final en la molécula de agua se multiplican por este átomo de oxígeno y nos quedan también 2 de este lado. Entonces, 2 más 8, tenemos por ahí 10, más 2, esto daría un total de 12 oxígenos. Y de esta manera ya tendríamos toda la ecuación química balanceada, ¿ok? Muy bien, entonces, también se puede definir al final lo que habíamos comentado previamente. ¿A qué me refiero? Bueno, al quinto paso, que nos referimos a qué, a que ya teniendo la ecuación química balanceada, pues bueno, se puede determinar el agente oxidante y el agente reductor. Como ya les había comentado, pues bueno, esto lo podemos definir un poquito antes, ¿no? Igual para que se ahorren un poquito de tiempo en su examen en caso de que les lleguen a pedir esto. Entonces, esto siempre, como dice ahí, se van a encontrar, ojo, del lado de los reactivos, esto es importantísimo, ¿sí? Siempre el agente oxidante y el agente reductor van a estar del lado de los reactivos, jamás podrían estar del lado de los productos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no podríamos tener un agente que oxida o un agente que reduce una vez que ya finalizó la reacción química, ¿no? O sea, del lado de los productos. Forzosamente por eso tendrían que estar del lado de los reactivos, ¿no? Para que funjan como ese agente que va a oxidar y ese agente que va a reducir a uno o a otro compuesto, y pues bueno, ya que nos dé al final el resultado como por los productos que tenemos de este lado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es el agente oxidante? Pues es la sustancia que contiene el elemento que se reduce, como les había dicho previamente, ¿sí? Mientras que el agente reductor pues va a ser la sustancia que contiene el elemento que se oxida. Ya lo habíamos definido en diapositivas anteriores. Entonces, para este caso, el agente oxidante va a ser el ácido nítrico, mientras que el agente reductor sería el estaño, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, para reforzar esto que platicamos en este video, en esta clase grabada, pues bueno, yo les recomendaría que hicieran estos 3 ejercicios propuestos de tarea, ¿sí? Bueno, que los balanceen por redox, igual chequen al final cómo es que les queda este balanceo, ¿sí? Recuerden que, bueno, siempre por lo general se debe de colocar un paso extra, me refiero a hacer el balance por tanteo en la última parte, y pues bueno, vayan practicando igual para que esto quede más claro, ¿sí? En su guía, si ustedes observan, pues bueno, van a tener por ahí uno o dos reactivos, porque cada sección, o sea, me refiero a la sección de ciencias físico-matemáticas, ciencias médico-biológicas o ciencias sociales y administrativas, o por área, como lo quieran manejar ustedes, también por ahí pueden tener algunos reactivos extras, ¿vale? De las guías que se les compartieron en el curso. Entonces, sin nada más de comentar en este primer video, chicos, yo los estoy hablando en el siguiente video, les estoy hablando en el siguiente video, en el cual vamos a tocar el tema de química orgánica, ¿vale? Que estén muy bien y estamos escuchándonos en el siguiente video.